gobierno de la Cuarta Transformación ha demostrado al mundo que sí se puede salir del mega bache. Ante este tema en Wall Street están bastante sorprendidos, ya que para estos momentos pensaban que Pemex sería una empresa en números rojos, a punto de desaparecer, y la verdad es que ese era el plan. Una vez que llegáramos a finales del año 2023 y 2024, rematarían todas las refinerías y, ¡oh sorpresa!, ahora sucede que no solamente se está rescatando financieramente, sino que además ya se ha prepagado su deuda en más del 20%, con decenas de miles de millones de dólares en este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la verdad es que el presidente de México ha estado demostrando que todos los de la oposición son pésimos gobernando y todavía aún más desastrosos como empresarios, y esto tiene sentido porque frecuentemente hemos estado escuchando esta palabrería de que Pemex ya no es negocio, que está quedando obsoleta. Y sorprendentemente se está demostrando que no solamente es un gran negocio, sino que además Octavio Romero Oropeza ha reportado que Pemex va a cerrar este sexenio con 94.500 millones de dólares en endeudamiento, y para darnos una idea de la magnitud de deuda que tenía México, te menciono que Felipe Calderón dejó el endeudamiento en 64.000 millones de dólares. Y cuando llega Peña Nieto, hace un cambio en su estrategia de crecimiento económico, la cual se basaba en endeudar a Pemex, exprimirlo hasta más no poder con deuda, para después utilizar ese dinero en inversiones que obviamente no sucedieron, más bien, el dinero se lo llevaron a Europa. En otras palabras, de aquí se robaron el dinero para vivir cómodamente en Europa. En ese sentido podemos ver cómo Peña Nieto pasó de 64.000 millones de deuda para llegar hasta los 129.000 millones de dólares. Realmente fue una barbaridad, y además con una cotización del peso respecto al dólar en más de 21 pesos por dólar. Entonces da como resultado 129.000 millones de dólares en deuda, que se suponía se iba a saldar en el año 2023, porque iba a llegar un pago de aproximadamente 15.000 millones de dólares de esa deuda, ya que el plan era precisamente que para estos momentos ya no hubiera dinero o refinación, debido a que la producción petrolera iba a estar caída. Y por ende estaríamos importando crudo, y cuando finalmente llegara el pago de esta deuda, para en ese entonces los prianistas iban a decir que era imposible pagar la deuda, por lo que rematarían a Pemex. Ese era el plan maestro para la quiebra de Pemex. En este año iban a cerrar Pemex por la deuda. Efectivamente el plan era asfixiar a Pemex, porque si le quitan la producción, le quitan también la forma de pagar, y además se le estaban cobrando los impuestos. Desafortunadamente, estaban llevándose cerca del 60% de todos los ingresos de las utilidades. Honestamente a Pemex lo estaban dejando en las ruinas. Este tipo de información no la encontrarás en los medios de comunicación tradicionales, por lo que, con mucho gusto, te comparto todos los detalles minuciosos de esta sorprendente noticia. Pero antes, te pido de la manera más amable que nos ayudes a difundir este tipo de videos, suscribiéndote a nuestro canal, regalándonos un like y compartiendo todo nuestro contenido, ya que los medios de comunicación convencionales no le toman la suficiente importancia. Continuando con la información, como todos sabemos, afortunadamente llega el presidente Andrés Manuel López Obrador para salvar a Pemex de las garras de la oposición, ya que ellos vociferaban que Pemex no era negocio. De hecho, todavía lo dice Xóchitl Gálvez, a cada oportunidad que tiene, menciona que Pemex pierde bastante dinero, que se le sigue apostando a algo que no funciona, en fin. Y la verdad es que su argumento es bastante ilógico, porque poniendo un simple ejemplo de cómo le vas a llegar a decir a una de las petroleras más grandes del mundo, como son Shell, Exxon o Petrol, que no es negocio, que mejor cierre y se dedique a otro asunto. La verdad es que no tiene sentido estas declaraciones por parte de la oposición, y para tener un panorama bastante claro de cómo si es un gran negocio el petróleo mexicano, te digo que aproximadamente a Pemex le cuesta $5 sacar un barril de petróleo,
para después revenderlo en $75. Para empezar con esa inversión, el gobierno mexicano se destaca con una excelente inversión, y por si esto fuera poco, el gobierno a Pemex le ha dado en 5 años 869,000 millones de pesos. Y a cambio Pemex le ha regresado al gobierno 3.8 billones de pesos, y lo más importante de este tema es que el mérito se lo lleva el presidente López Obrador. Por ser el mandatario que por fin logra hacer que se caiga la deuda de Pemex en menos de 100,000 millones, por lo que sin duda se empezaría una caída que por consiguiente ya le tocará a la doctora Claudia Sheinbaum continuar con todo lo que se está dejando pendiente, porque de 129,000 millones de dólares que habían dejado de deuda, ahora ya está en 94,500 millones, increíblemente es más del 21% del pago de la deuda en un solo sexenio. Una mega deuda que en gran medida es apoyada por el superpeso, porque finalmente la deuda estaba en dólares a 20, 21 pesos por dólar, y actualmente la deuda sigue en dólares, pero a 17 pesos por dólar, que obviamente nos conviene más a los mexicanos seguir pagando más deuda precisamente porque esta deuda, gracias al superpeso, nuestra moneda se ha fortalecido. Aunque se venda el crudo en dólares, la producción está tasada en pesos. Un dato relevante de este tema es que hoy por hoy nos conviene más tener deuda en dólares y algunas inversiones en pesos. Caso contrario con el neoliberalismo, porque era muy malo tener una deuda en dólares, quien diría que con el tiempo esto se convertiría en algo muy positivo. Porque en efecto, actualmente la cotización del peso contra el dólar ha cambiado enormemente. Pasamos de estar en 22 pesos a 16,80 o 16,60, en la práctica significa una caída de más del 30% de apreciación de parte del peso mexicano. Prácticamente es como si el peso mexicano le regalara a Pemex un 30% extra para quitarle este endeudamiento. En otras palabras, si el presidente López Obrador ha logrado bajar un 20%, a esto se agrega un 30% extra de gastos en pesos. Es decir, ahora Pemex debe prácticamente la mitad de lo que debía inicialmente, sin sumar todavía los nuevos negocios que está abriendo, como por ejemplo el hidrógeno verde, más un repunte en el consumo de gasolinas en México, más la refinería Dos Bocas. Ahora ya podemos decir que se empieza a ver una luz en el fondo del túnel. Por lo pronto esperemos que no regresen los mismos de la oposición, porque empezaríamos a ver lo que ya prometieron de privatizar y cerrar al menos 2 refinerías, que para empezar se perderían miles de empleos. Y lo más importante, se va a perder la capacidad de producir más de 150,000 barriles de gasolina. Aunque pueda sonar muy incierta la posibilidad de que Xóchitl Gálvez sea la futura presidenta, siempre existe el beneficio de la duda. Por otro lado, es importante hacer mención de una increíble noticia, totalmente inesperada para los expertos de Wall Street, y esto se debe a que Pemex ha pagado más del 21% de su mega deuda, que por cierto este año sería el año de la quiebra, pero bueno, finalmente sucedió todo lo contrario. Este año es cuando se hace notar el regreso del negocio, en la que se han invertido más de 800,000 millones de pesos en un solo sexenio, para posteriormente obtener ingresos por 3.8 billones de pesos. Lógicamente es un fuerte y redituable negocio que los estadounidenses, canadienses, franceses y hasta los asiáticos se lo quieren quedar. Si te gustó el video, no olvides pasar a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de las noticias más sobresalientes de México. Recuerda que al compartir todos nuestros videos, más personas conocerán el trabajo del gobierno de la 4T. De igual manera, te informo que nos puedes apoyar con una donación voluntaria utilizando el botón de Super Gracias, ubicado en la parte inferior de la barra del video. También nos puedes apoyar con tu valioso like, con lo que nos motivas a seguir mejorando el contenido compartido. Adicionalmente te puedes unir a nuestra comunidad, donde con una pequeña aportación mensual, tienes acceso a nuevas funciones de la plataforma, con la que podrás destacar con iconos y calcomanías especiales, que podrás utilizar en la caja de comentarios y el super chat de manera más llamativa. Sin más por el momento,
Me despido deseando que tengas un excelente